Ok, familia de Cielos Abiertos, ¿cómo estás? Pues bueno, estoy grabando este episodio de lo que es la serie Dios, el dinero y yo, ya que durante la segunda exposición de este tema, la conferencia de este domingo pasado, no se pudo grabar correctamente lo que fue el audio. Estamos teniendo varios problemas ahí con la consola y pues vamos a estar tratando ya sea de regrabar cada vez que se da una conferencia en domingo, volverla a grabar en este formato de estudio casero y subirla para que tenga una buena calidad de imagen, una buena calidad de audio, sobre todo para que aquellos que siguen la enseñanza tal vez por medios como Spotify o solamente escuchen el audio, que pues puedan seguirlo de la mejor manera. También para este momento se me ha diagnosticado COVID-19. Estoy bien, gracias a Dios, como puedes ver. Me vas a escuchar algo mormado, por eso te digo esta situación. Tal vez hable un poco lento conforme avance la enseñanza. Pero bueno, es simplemente esta situación. Estoy bien, gracias a Dios. No me siento físicamente mal, solamente algo mormado. Fui, me hice la prueba, salió positivo. Por lo que también este domingo que viene, lo que es el domingo, permítame decírtelo con exactitud, el domingo 23, en unos días estoy grabando esto el jueves 20, el domingo 23 sí habrá reunión presencial, pero no estaré yo. Sin embargo, estará habiendo una reunión también, por ahí voy a traer este papelito, y pues te pido tu comprensión durante esta situación en esta enseñanza. Trataré de editar lo más posible ciertas partes. Pero bueno, quiero que vayamos a Hechos capítulo 20, versículo 35. Porque en esta serie sobre qué es diezmar, sobre qué es el dinero, cómo Dios ve esta situación del dinero en nuestras vidas, aprendimos la primera semana que el diezmo es el 10% del ingreso que Dios nos permite tener, de todo ingreso, ¿verdad? Es de una fuente de nuestro trabajo, pero si llega por ahí alguna ofrenda, si llega una bendición, si llega alguna herencia, si llega algún crédito, qué sé yo, de todo esto nosotros separamos el 10% de nuestro ingreso y lo ofrecemos al Señor siguiendo la instrucción que veíamos a lo largo de la Escritura. Vimos también que el diezmo es un principio más allá que una ordenanza de la ley. ¿Cómo es esto? Sí, el diezmo existe aún antes de la ley. Mucha gente hoy en día, normalmente la gente que no quiere dar, pelea mucho que el diezmo no es parte de la ley, que es parte de la ley, que no debería estarse dando, que en el Nuevo Testamento los cristianos no daban sus diezmos. En parte tienen razón, en el Nuevo Testamento la gente daba toda su herencia. Tenemos el caso de este hombre Bernabé que vino y dejó toda su herencia, todo lo que había, toda la heredad que tenía la vendió y todo lo trajo a los pies de los apóstoles. Después Simón y su esposa quisieron aparentar lo mismo y mintieron delante del Señor porque quisieron aparentar en una posición de dinero. Y vemos que lo común era darlo todo en el Nuevo Testamento, era mucho más allá del diezmo, así que si queremos ser legalistas, pues ya sabemos cuál es la respuesta. Pero Abraham se presenta delante de Melquisedec, se lo encuentra, viene de ganar esta batalla con los 5 reyes de Kedorlaomer, de rescatar a Lot, y Melquisedec toma la iniciativa de bendecir a Abraham, y Abraham, una vez que es bendecido, toma la iniciativa sin que nadie se lo pida. Viene una revelación a su corazón de diezmarlo todo. Y vemos ese precedente, vemos que Dios bendice económicamente más a Abraham de lo que ya había sido bendecido. La Biblia usa adjetivos como diciendo que Abraham era riquísimo. De esta manera podemos ver que Dios tiene un plan para bendecir a su pueblo a través del diezmo y la ofrenda. La ofrenda veíamos que era una cantidad extra después del 10%, la cantidad que tú quisieras. Ahorita lo voy a retomar un poquito. Pero en Hechos 20:35 nos dice lo siguiente, dice, en todo, está hablando Pablo, dice, les he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar la palabra del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir.
Y cuando vemos esta palabra donde Pablo está diciendo, ¿sabes qué? Hay que recordar que el Señor Jesús nos instruyó que hay una bienaventuranza mayor cuando nosotros damos que cuando nosotros recibimos. Cuando nosotros recibimos nos sentimos bendecidos. La palabra bienaventuranza es bendecido, sumamente bendecido. Hay quien lo traduce como 7 veces bendecido. Algunas traducciones lo traduce como muy feliz o con mucho gozo. Entonces, aquella persona que está en una posición de bendecir a otro, de dar, va a ser más bienaventurado. Si tú me preguntaras, ¿qué prefieres, dar o recibir? Pues yo te diría, me gusta cuando me dan un regalo. ¿A quién no le gusta cuando le dan un regalo? ¿A quién no le gusta, tal vez en estos tiempos que acabamos de pasar de festividades de diciembre, o tal vez cuando está tu cumpleaños, que alguien se acuerde de ti, o tal vez alguien salió de viaje, regresa y te trae un pequeño recuerdo, tal vez un llavero, una playera, una taza, qué sé yo, y te da un obsequio y eso para ti es de bendición. O en ocasiones Dios pone en el corazón de alguna persona cercana a nosotros bendecirnos económicamente. A mí me ha pasado que llega personas y me dicen, ¿sabes qué? Dios puso en mi corazón esto y me entregan sobres con cantidad de dinero. Cuando recién yo me iba a empezar el ministerio, hace 15 años de eso ya, justamente en estas fechas, yo me fui a Tampico en enero del 2007. En estas fechas yo ya estaba en Tampico. Pero en diciembre del 2007, por ahí del 15 de diciembre del 2007, yo aún no sabía muchas cosas y yo sabía que me iba a ir, pero no sabía cómo iba a solventar algunas cosas. Entre esas, yo no contaba con un vehículo. Y una familia de la iglesia muy cercana a mí en ese entonces, que bendigo mucho y recuerdo con mucho cariño, estaban en un proceso de cambiar carro. Y me acuerdo que esta persona me dijo, si el Señor nos da gracia y nos conceden poder cambiar el carro, te regalamos una camioneta, que es la que vamos a dejar de usar. Y me acuerdo que yo dije, gloria a Dios, seguramente Dios va a contestar esa oración. Eso fue un miércoles o jueves, no recuerdo qué día ensayábamos la alabanza, creo que jueves porque el miércoles había una reunión de media semana. Y el domingo que yo llego a la reunión, despuesito de eso, a la primera persona que veo cuando me bajo del carro con mi guitarra para tocar es a esta persona y me dice, no te quiero ver, y se fue corriendo, ¿verdad? De una forma muy chistosa y regresa y me dice, ¿sabes qué? Dios nos ha bendecido y te vamos a regalar esta camioneta. Era el año 2010 y era una camioneta que tenía alrededor de unos 10 años de uso, era una camioneta en muy buen estado. Lo único que tuve que hacer yo fue nacionalizarla, pero fue todo, no me costó nada más. Esa camioneta me dio el servicio para estar en Tampico los primeros años de mi ministerio, regresar a Victoria y posteriormente la pude vender para comprar otro vehículo, ¿verdad? Y fue una bendición que el Señor me dio y me sentí bendecido. Pero déjame decirte quién fue más bendecido en esa transacción. Ellos, los que me bendijeron, porque la palabra del Señor aquí dice que es más bienaventurado dar que recibir. Es decir, ¿qué prefieres tú y qué prefiero yo? ¿Estar en la posición donde podemos darle a alguien o en la posición donde tenemos que estar esperando que alguien pueda hacerse de misericordia y bendecirnos? Siempre es mejor estar en la posición donde podemos brindar el favor, brindar la ayuda. Ahora, Dios muestra que Él tiene iniciativas de dar. Cuando Dios habla de que nosotros seamos personas que seamos dadores alegres, que el dar sea parte de nuestra vida en Cristo, dar a la iglesia, pero también dar al necesitado, dar a las personas a nuestro alrededor, no solo tiene que ver con dar diezmos y ofrendas en un sobre cada domingo, sino dar nuestro tiempo, dar nuestros recursos, poner los recursos que hay en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra casa, vehículos. ¿Cuántas veces Dios no nos ha bendecido con un vehículo y tal vez algún hermano no? A mí me ha encantado cuando durante tiempo teníamos el estudio en una zona retirada a donde nos reunimos ahorita y alguien tenía la iniciativa de decir, es que yo voy por algunos que están lejos y quieren venir al estudio y batallan porque es de noche, está oscuro, batallan por el tráfico, ¿verdad? Y esta persona pasaba cada miércoles por ellos y los llevaba al estudio. Y esta persona tú puedes ver su vida. No necesito decir el nombre, ustedes la conocen, saben perfectamente quiénes se recibieron bendición de este tipo. Y pueden ver la vida de ella y es una vida bendecida. Es una vida donde Dios ha derramado gracia económicamente y materialmente hablando. Y ha pasado sus tiempos difíciles cuando hubo dificultades también.
Como dice la palabra, como decíamos la semana pasada, Pablo lo dice, estoy enseñando en todo, se debe vivir en abundancia y si se vivir en escasez. La vida del creyente incluye ambas partes. Sin embargo, en abundancia o en escasez, Dios siempre pone el ejemplo para nosotros en el dar. Juan 3:16 conocemos ese versículo que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando Dios amó al mundo, lo amó dando lo mejor que tenía. No solo dijo, mundo, yo te amo, sino se entregó. Dice la palabra que Cristo muestra su amor a su iglesia entregándose a sí mismo por ella para presentarse una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga por el lavamiento de la palabra. Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros al lado del Padre, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? En el corazón de nuestro Dios es el corazón de dar. Él nos ha dado vida, Él nos ha creado, nos ha dado gracia. Si tú y yo hoy estamos cerca de Él es porque Él nos ha dado salvación, Él nos ha dado la segunda oportunidad de venir y rendir nuestra vida a Él, de conocerle y de amarle. Y Él es un Dios que se establece como un Dios dador, un Dios que sabe dar y da buenas cosas. Podemos recordar también cuando Jesús está hablando con los hombres y les dice, si ustedes siendo malos, es decir, siendo personas que cometen errores, que tienen defectos, saben procurar darle buenas cosas a sus hijos, ¿cómo no hará el Padre con nosotros? ¿Cómo no nos dará buenas cosas a nosotros? Así que vamos a ver rápidamente 5 formas que yo veo en la escritura en la que nos podemos poner en práctica para la bendición de dar, para poder ofrecerle a Dios y a Dios por medio de la gente. Puede haber más formas, ¿eh? Estas no es que sean 5 formas solamente establecidas, algunas son muy claras en la escritura, pero son las 5 formas que yo he aprendido a lo largo de mi vida en Cristo y que he visto practicada en la iglesia en diferentes formas, y a veces podemos caer en una tendencia incorrecta, pero tenemos que recordar que es parte de nuestra vida el dar, ¿ok? Y lo primero ya lo hablamos, el diezmo. No voy a ir a ahondar en fondo en esto porque ya lo hablamos la semana pasada, pero la primera forma de dar sería el diezmo, el 10% de todo lo que recibimos. Luego la ofrenda. La ofrenda ya viene siendo algo extra. Les hablaba que la ofrenda es aquella semilla que Dios puede multiplicar para que nosotros tengamos sobreabundancia. Cuando hablamos de ofrenda está 2 Samuel 24:24, donde David tiene que ofrecer un sacrificio y llega una persona y le dice, es que yo te regalo ese terreno que está ahí para que ofrezcas tu sacrificio a Dios. Y eso es lo que hemos dicho. El rey le dijo a Arauna, no, sino que por precio te la compraré, porque no ofreceré al Señor mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. David viene y dice, ¿sabes qué? Yo no le voy a ofrecer al Señor algo que no me cueste. Es el corazón de la ofrenda, no es el hecho de que te tenga que costar, es lo que vale para ti. No quiero que entiendas costo como algo que me cuesta y me duele, sino algo como lo que yo le ofrezco valor. Es Abraham entregando a Isaac en la adoración, teniendo él esto como lo más valioso, viniendo y traerlo a los pies del Señor. Pues sabemos la historia, ¿verdad? De hecho, la primera vez que Dios se manifiesta como un Dios proveedor es en esa historia, donde Dios le dice a Abraham, entrégame a tu hijo, a tu único hijo. Y Abraham al día siguiente lo toma y va en camino, y dice la escritura que cuando van en camino, Isaac le pregunta a Abraham, le dice, Señor, Padre, traemos leña y traemos todo para el fuego, pero ¿dónde está el sacrificio? Porque Isaac sabía que se ofrecía un sacrificio, y dice, ¿dónde está el sacrificio? El pobre no sabía que él era el sacrificio, y Abraham declara una promesa sin él darse cuenta, le dice, el Señor proveerá.
Y cuando llegan y el ángel impide que Abraham asesine a Isaac en sacrificio, atrás de donde estaban se encuentran un carnero enredado por los cuernos que cumple todos los requisitos para ser ofrecido y es ofrecido en sacrificio, y Dios proveyó aquella ofrenda. Nuestro Dios es un Dios proveedor. Me encanta cuando predicamos de esto porque empiezan a pasar testimonios, siempre pasan, pero a veces los empezamos a notar. Esta semana me mandaron un mensaje y me dicen, el mismo domingo, por la tarde, me dice una persona, ¿sabes qué? En la mañana que yo estaba escuchando la enseñanza, dije para mí mismo, ¿por qué si yo soy fiel en eso, de repente no lo he estado viendo, no he estado viendo recompensas? Y dice que en esa misma tarde se le suplió para comprar mandado de su casa, ¿verdad? Para ella y para sus hijos. Y dice, el Señor me cayó la boca, usó esa frase, me acuerdo mucho. Y déjame decirte una cosa, nuestro Dios es un buen proveedor. Y a Dios le gusta manifestar su provisión hacia nosotros. No depende de eso nuestra relación con Él, pero Él continuamente muestra su bondad para con nosotros. La tercera es la primicia. Esta yo te invito a que este fin de mes, durante estas semanas, vayas acumulando. Si ya le entregaste, ok, porque hay gente que me ha dicho, ¿sabes qué? Ya voy a entregar mi primicia y lo han hecho de una manera. Y la primicia es muy sencillo. Es lo primero de cada etapa. Es la primera cosecha, la primera parte más importante de la cosecha del año o del ganado. En nuestra vida, cada etapa, yo te animo a que entreguemos primicias. Cada nuevo año yo entrego primicias. Cada vez que entramos como iglesia a un nuevo local, entregamos primicias. Cada vez que pasa algo nuevo en mi vida espiritual, la primera ofrenda que recibí cuando me invitaron a predicar por primera vez a algún lugar y completa se fue en primicia. Y así lo hago continuamente, ¿verdad? Cada año pretendo darle al Señor lo primero de lo mejor que Él me haya entregado. Y hay gente que lo ha entendido y quizás que yo veo la gente que lo ha practicado por años. Tal vez pocos, tal vez 4 o 5 años, que es lo que llevan caminando con el Señor. Y tú puedes ver la vida de esas personas en ascenso económico. Tal vez no se desbordan, tal vez no están delante del programa de Shark Tank dando millones por una empresa, pero puedes ver cómo Dios los ha ido proveyendo y cómo Dios los ha ido llevando y cómo Dios los ha ido multiplicando. Porque nuestro Dios honra cuando nosotros somos fieles. La cuarta es la promesa de fe. La promesa de fe me recuerda la vida de Ana. Ana, la madre de Samuel, que en un momento de angustia, al ella desear un hijo y no tener este hijo, ora y le dice, Señor, si tú me entregas un hijo, yo te lo voy a ofrecer, yo te lo voy a entregar, yo te lo voy a regresar. Si tú me permites ser madre, yo te voy a ofrecer a mi hijo para que te sirva. Y este hijo es Samuel. Dios le concede la petición y a ella viene y entrega a Samuel, y Samuel se vuelve una pieza clave en la historia de Israel. Samuel se vuelve el último juez, pero se vuelve el primero en el ministerio profético, y es aquel hombre designado por Dios para levantar al primer y segundo rey de Israel y para instruirles en muchas áreas. Y Samuel levantó incluso escuelas proféticas. Así que vemos en la vida de Samuel el cumplimiento de la promesa, porque una mujer prometió, dijo, Señor, si tú me das esto, yo te lo entrego. Y ese es el principio de la promesa de fe. Cuando nosotros vemos una necesidad en la congregación o un reto financiero, muchas veces usamos esto para cumplir retos, ¿verdad? Ahorita, por ejemplo, que queremos tener la escuela o que queremos traer oradores invitados, porque ha habido años donde no hemos podido traer gente de fuera, y queremos traerlos y darles algo digno y darles algo de atención y de calidad. Y entonces yo les animo a ustedes a decir, ¿sabes qué? Prometan una cantidad extra de diezmo y de ofrenda extra que van a estar dando, pero que rete tu fe, que sea Dios el que tenga que suplir. Y entonces cuando tú haces eso, Dios dice, ok, como tú quieres usar eso para mi obra, yo te lo voy a suplir. Y esa es la promesa de fe, donde yo prometo sin tener aún aquello, pero con la fe de que Dios me lo va a dar, igual que lo hizo Ana. ¿Sabes cuál fue el resultado? Ana, después de entregar a Samuel y de ver eso, Ana tuvo muchos otros hijos.
Ana fue bendecido, Samuel fue el que abrió su vientre, pero ella había sido una mujer estéril. Pero cuando Dios ve que en el corazón de nosotros hay un corazón de dar, el dar rompe la esterilidad económica. Hay muchos de nosotros que durante etapas de nuestra vida vivimos en escasez porque no hemos aprendido a dar. Damos como cuando conviene, nos quedamos sin trabajo y andamos buscando al Señor, venimos a la iglesia, nos provee un trabajo, nos olvidamos de congregarnos, mucho menos diezmamos, mucho menos ofrendamos. ¿Y sabes qué pasa eso? Nos deja en círculos de escasez, cuando la vida del creyente no es que estemos llamados a ser millonarios, esa es una basura del evangelio de la prosperidad, pero sí estamos llamados a estar saciados y a poder participar en la bendición de darle a otros. La última es la limosna. Si me acompañas a Hechos capítulo 10, vamos a ver la limosna. Y la limosna es muy sencillo, es un bien que tú le das a alguien que no te lo puede devolver. Limosna es cuando nosotros le damos a los pobres o a alguien que no está en posición de algún día devolverte el favor. A veces damos porque esperamos que cuando estamos en cierta situación alguien más nos dé. Y damos con conveniencia y damos a personas que de alguna manera podemos pensar que después pueden ser un rescate para nuestra vida. Pero en la limosna es cuando das y la persona a la que estás bendiciendo tal vez ni se entere, y aun si se enterara, jamás estaría en posición de devolverte esta bendición. Y lo damos con el corazón. Y en Hechos capítulo 10 dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo. Él bendecía al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Él estaba como un centurión entre este pueblo y él se encargaba de bendecirlo, y este pueblo no se lo podía regresar, pero ¿sabes quién sí? Nuestro Señor. Y dice: este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba a donde él estaba y le decía: Cornelio. Y él, mirándole fijamente, atemorizado, dijo: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Y Dios responde de una manera de bendición a la vida de Cornelio, enviándole un ángel para que pueda enviar a Pedro, para que pueda Pedro venir y predicar, y pueda este hombre Cornelio y su familia experimentar la salvación, oír el evangelio y experimentar salvación de parte del Señor. Todo por ofrendas, por limosnas que él presentaba delante del Señor a favor del pueblo, y el pueblo no se lo podía devolver, pero Dios sí. Quiero terminar yendo a Filipenses capítulo 4, porque Filipenses es una iglesia clave a la hora de hablar de dar. Filipenses es una iglesia que pone el ejemplo y la vara muy alta a la hora de hablar sobre el dar. Filipenses 4. Y voy a leerte primero el 19 y luego me voy a ir en retrospectiva. El versículo 19 es un versículo que muchos cristianos repetimos, que nos encanta leerlo, pero que tiene ciertas condiciones. Y dice: mi Dios pues suplirá, está diciendo Pablo, está bendiciendo a los filipenses y le dice: mi Dios pues suplirá todo lo que les haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios pues suplirá todo lo que te haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esta promesa es una promesa tremenda para todo creyente que cumple ciertos requisitos. Voy a hablar de eso ahorita. Nosotros a veces usamos esa palabra, y si se nos ha enseñado esa onda de andar decretando y reclamando las promesas de Dios, es uno de los versículos que más anda la gente por ahí reclamando. Y estos versículos no son para reclamar, estos versículos son para creer y accionar en fe y verlos respondidos en nuestra vida. Y lo primero que yo veo es que nosotros a veces malentendemos y decimos: mi Dios pues suplirá todo lo que queramos conforme a sus riquezas en gloria. No, aquí dice la palabra:
Mi Dios pues suplirá todo lo que les haga falta. Y a veces nosotros no queremos lo que nos hace falta, o lo que nos hace falta no es precisamente lo que queremos. A veces nosotros quisiéramos un trabajo de cierta categoría, cierto ingreso, ciertas prestaciones, cierta fama, cierto deleite. Dice Dios, no, eso te va a desviar, eso no te va a ayudar y no nos lo va a conceder. Porque nuestro corazón no se encuentra en las condiciones de tenerlo. Y bienaventurados somos si no nos lo conceden. Pero aquello que sea algo que tú necesites en tu vida, Dios lo va a proveer. Necesitas techo, Él lo va a dar. Necesitas alimento, Él lo va a dar. Necesitas cobijo, Él lo va a dar. Necesitas un techo, Él lo va a dar. O sea, Él va a dar todo aquello que tú necesites para ti y para los tuyos, conforme a sus riquezas en gloria. Es decir, si es que le alcanza, dice, como si dijera ese versículo, si le alcanza a Dios, Él te va a suplir lo que te haga falta. Y pues claro que le alcanza, porque Él es el dueño del oro y de la plata. Claro que Él tiene, ¿verdad?, resuelto esa área y no hay ningún problema. Sin embargo, lo que yo veo complicado es que este versículo Dios no se lo da a cualquier cristiano. Pablo no se lo habla a cualquier iglesia, Pablo se lo habla a los filipenses. Así que si yo quiero vivir en esa realidad, yo tengo que vivir un estilo de vida como el que vivían los filipenses a partir del versículo 10. Vamos a leer lo que Pablo dice en este pasaje. Dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin han revivido su cuidado de mí, de lo cual estaban también solícitos, pero le faltaba la oportunidad. La iglesia de Filipenses es la iglesia que es fundada en medio de la cárcel, una zona de escasos recursos, una de las iglesias económicamente con más necesidad de todas las iglesias que Pablo plantó. No lo mismo que Éfeso, que estaba en un centro de comercio, no lo mismo que Corintio, que estaba en un lugar económicamente bien. Había iglesias que estaban muy bien, pero Filipenses era esta iglesia en medio de la necesidad. Sin embargo, Filipenses fue la iglesia que más sostuvo económicamente el ministerio del apóstol Pablo. Y Pablo dice: me da gusto que ya han podido revivir su cuidado de mí. Pero estaban solícitos, pero les faltaba oportunidad. Dicen los estudiosos que por ahí Pablo, tal vez en alguno de sus viajes, pues como que le perdieron la pista, y ellos estaban guardando una ofrenda para poder enviársele. Cuando ya por fin lo ubicaron, se le hicieron llegar. Y Pablo les está escribiendo en gratitud. Y Pablo dice en el versículo 11: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Lo que hablábamos hace rato: sé vivir humildemente, sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, para ser saciado como para tener hambre, para todo tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un versículo que tenemos en playeras, que tenemos en cuadros, que tenemos en canciones, y que a veces lo usamos para cosas que no tiene que ver, porque ese versículo tiene un contexto económico. Pablo está diciendo: yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, económicamente hablando. Puedo vivir en la escasez, pero puedo vivir en la abundancia. Puedo tener mucho o puedo tener poco. En todo estoy enseñado, todo Él me fortalece. Me fortalece cuando tengo mucho para no creerme más de la cuenta, y me fortalece cuando tengo poco para seguir confiando en Él y tener gratitud y tener gozo. Sin embargo, bien hicieron en participar conmigo en mi tribulación. Cuando tú eres una persona que aprendes a dar y sostienes la obra y sostienes a la gente y sostienes a otras personas, económicamente hablando, con un corazón dadivoso, déjame decirte, bien haces. Muchos de ustedes saben la historia, tal vez algunos no, pero durante los primeros años de mi vida, del 2007 hasta el 2016, ¿verdad?, que yo empecé en el ministerio, yo no tenía un trabajo. Del 2016 en adelante, Dios me ha permitido tener una pequeña empresa propia que me ha dado un sostén. Pero antes de eso, literalmente yo vivía en fe, y muchos de ustedes no lo saben, pero había personas que en diferentes etapas de mi vida se comprometieron en dar, en sembrar. Algunos están aquí hoy en la iglesia, ¿verdad?, viendo bendición, y me encanta porque siempre dicen: ¿quién iba a pensar que en aquel momento que yo estaba dando, yo no sabía que estaba dando para la persona que iba a ser mi pastor en unos años? Algunos de ustedes estuvo en ese caso, algunos de ustedes han bendecido la obra ya que han estado aquí.
Pero Pablo dice, han hecho bien en tener su cuidado de mí. Nosotros hacemos bien cuando enviamos una ofrenda a personas que están en medio de necesidad. Saben también ustedes, filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo ustedes. Pues aún a Tesalónica me enviaron una y otra vez para mis necesidades. Esta iglesia era una iglesia que económicamente no tenía recursos, pero que armaban actividades para poder bendecir al apóstol Pablo. Oye, que Pablo necesita un sonido, vamos a juntar, vamos a vender unos tamalitos y lo que juntemos lo mandamos y que Dios bendiga eso, y vamos a convocar a otras iglesias de aquí, locales, ¿verdad?, que Pablo ha bendecido para poder sostenerlo. Y era una iglesia que estaba buscando el dar. Mi amado, no hay tal cosa como yo no doy porque no tengo, es yo no doy porque yo no quiero. Porque el día que yo tenga la iniciativa de decir voy a hacer algo para generar un ingreso, para de ese ingreso yo poder dar para la obra, yo te aseguro, Dios lo va a bendecir. Pero a veces estamos en una posición de yo quiero, yo necesito, yo quiero que me den. Y aquí en Cielos Abiertos yo te he enseñado que las cosas en cuanto a la palabra son gratuitas. No cobramos entrada en eventos, no cobramos entrada en congresos, preferimos levantar una ofrenda. Y hay veces que cuando se ha tenido que cobrar algo, oigo algunas quejas de algunos, es que ¿por qué ahora cobran? Pero cuando se trata de otros eventos en otras iglesias, sí hay la disponibilidad de pagar a veces. Y eso a mí me duele porque a veces eso muestra que no hay este compromiso para la casa. En otros lugares podemos gastar, pero en nuestra casa espiritual a veces nos duele y estamos esperando, antes bien, a que nos den. Gloria a Dios por el ministerio de despensas, pero sabes que aquellos que están recibiendo despensas, con esa despensa podrían ponerla a trabajar, tal vez apartar un poco de lo que tienen y ponerlo para la obra, tal vez hacerlo, a echarlo a andar en alguna manera. Yo no sé qué es lo que tú puedes hacer, qué es lo que tú tienes a la mano, pero algo tienes y Dios puede bendecirte si tú tomas el corazón de un filipense de decir, yo quiero ser una persona que respalde la obra. No estamos hablando de cantidades, estamos hablando de corazón. Porque como te decía la semana pasada, Dios no quiere tu dinero. Pero nuestro dinero muchas veces evidencia dónde está nuestro corazón. De tal manera que le dice, no es que busque dádivas. Pablo dice, no es que yo quiera que me den. Dice, sino que busco fruto que abunda en su cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia y estoy yendo, habiendo recibido de Pafrodito lo que enviaron. Enviaron una ofrenda y le dice, ya estoy saciado, gracias. Han enviado olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y ahí, en ese contexto, después de elogiar la dádiva que ellos han tenido, después de elogiar el corazón de participar que ellos han tenido, les dice, mi Dios pues suplirá todo lo que les haga falta. Mi amado, si no estás viendo esa promesa, muchas veces puede ser porque no estás participando en dar y recibir en la casa en la que Dios te ha puesto. Y si no lo haces en tu casa, mucho menos lo vas a hacer en la casa espiritual, mucho menos lo vas a hacer a veces con el tercero, con otras personas. Aquí en Cielos Abiertos hemos bendecido otros ministerios. ¿Tú recuerdas cuando Carlos hizo una actividad para poder enviar una ofrenda a la iglesia perseguida? Una venta de tortas. Y sabes que Dios ha visto esa fidelidad. Yo te puedo decir, la vida de mis sobrinos es una vida bendecida. Ojalá y esté viendo este video. Porque hay un corazón de dar, hay un corazón de bendecir, hay un corazón de propiciar, de lo poco que yo pueda ofrecer, lo ofrezco. Y Dios se encarga de multiplicarlo. Mi amado, nosotros tenemos que vivir en el nivel de los filipenses. La iglesia de Filipos, siendo la iglesia que pudo haber levantado la mano y haber dicho, Pablo, mándanos una ofrenda. Pablo, mira, ayúdanos. Y ellos decían, no, nosotros dependemos de Dios. Y nosotros antes de recibir, vamos a tener la bendición del dar. Vamos a tener la bendición de dar. Tú ves a Corintio, y Pablo se tarda a veces hasta 3 capítulos en querer levantarles una ofrenda para Jerusalén, convenciéndolos de que era bueno dar. Pero con Filipenses él no tenía ese problema porque era una iglesia que sabía abundar en buenas dádivas. Mi amado, yo te animo a que sepas abundar en buenas dádivas. En el nombre de Jesús
Te recuerdo que puedes, si no has dado tu primicia, yo te invito a que durante estas semanas que quedan medites, la evalúes, sea algo de tu corazón y número uno, al final del domingo último de mes, presentes tu primicia delante del Señor, traigas un sobre, es más, si quieres un sobre especial, cómprate un sobre especial ahí en la papelería, pon ahí tu primicia, no importa la cantidad, tú separa lo que sea lo primero y lo mejor, haz cuentas de lo que vendría siendo lo primero y lo mejor en tu mes. Si ya lo diste, gloria a Dios por ello. Si no lo has dado, hazlo de una manera simbólica, especial, y vas a ver que Dios lo va a tomar en cuenta. Y número dos, evalúa tu corazón para comprometerte este año con algo más de lo que ya te has comprometido en cuanto a tu dádiva por la iglesia. En este momento no vamos a poner cantidades, lo que tú quieras, pero yo te animo a que si años pasados te has comprometido con X cantidad, este año sigas con lo mismo o le añadas. Yo voy a añadir a mi corazón. Yo le digo, Señor, bendíceme para yo poder bendecir. Dame estas ventas para yo poder de ese porcentaje dedicar a esto y a esto y a esto. Y yo te puedo decir una cosa, Dios ha sido fiel. Y Dios es un buen dador y Dios bendice al dador alegre. Disculpa.